En minutos espere Momentos con Dios. Programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. En minutos espere Momentos con Dios. Programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ubaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Bienvenidos, Momentos con Dios. Dirigen los pastores Claudia Martínez y Fernando Marcelo. Muy buenos días, estamos saludando en esta mañana a todas las personas que nos están viendo a través de estas redes sociales y también a través del canal de televisión. Muy felices de que usted nos esté siguiendo cada domingo y que la palabra de Dios esté llegando a su corazón y usted pueda estar siendo bendecido con ella. Recuerde que estamos en nuestro servicio esta mañana aquí en nuestro templo a las 7 de la mañana. Tenemos un precioso ayuno, tiempo especial para estar con el Señor, y a las 10 de la mañana iniciamos nuestro servicio de adoración. Para que nos acompañe de una manera presencial, cordialmente invitados tanto en nuestra sede principal en Ubaté como en nuestra sede que tenemos en el municipio de Cogua, Cundinamarca. Hoy vamos a estar hablando acerca de las consecuencias de no orar. Y vamos a mirar por qué la oración para Jesús fue tan importante, ¿no? Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nos bendigas en esta mañana a través de tu palabra y bendice a todas las personas que nos están viendo en esta mañana y que esta palabra que tú nos regalas corra y sea glorificada en la vida de aquellos que anhelan vivir una vida en bendición contigo. La vida de oración para Jesús fue algo importantísimo, ¿no? Y por eso voy a citar algunos versículos bíblicos que tienen que ver con su vida de oración, ¿no? Cómo era la vida de Jesús. Y en Marcos capítulo 1 empezamos a mirar cómo era esa relación que Jesús tenía con Dios cada día a través de la oración. Dice la Escritura en Marcos capítulo 1 versículo 21, está diciendo aquí que y entraron en Capernaum en los días de reposo y entrando en la sinagoga enseñaba. Cuando Jesús iba a la sinagoga no solamente iba a enseñar, algo que era fundamental para él era la oración. Es más, Jesús dijo, mi casa es casa de oración, el día que exhortó a las personas que iban a su templo con otro propósito, ¿no? Entonces, algo que el Señor nos deja es que cuando Él iba allí a enseñar la palabra, la oración jugaba un papel importante en su vida. También vemos en Marcos capítulo 1, versículo 35, dice la Escritura, levantándose muy de mañana, siendo aún muy poco oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Démonos cuenta que el Señor, antes de empezar el día, también lo iniciaba orando. Él era una persona de mucha oración, ¿no? Y miremos ahora Marcos 6:41. También nos habla del estilo de vida de Jesús en oración, ¿no? Dice el 6:41, entonces tomó a los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y lo dio a sus discípulos para que lo repartiesen delante y repartió 2 peces entre todos. Démonos cuenta cómo Jesús oraba, ¿no? Cuando él anhelaba que sucediera un milagro
o cuando él le pedían que hiciera un milagro, para Jesús era importante la oración. Estaba orando allí. En el 6:46 también vemos, dice la Escritura, y después que hubo despedido, se fue al monte a orar. Después de este gran milagro y de todo lo que había hecho aquel día, él se iba a orar. Después en la noche llegaba a orar. Era importante la vida de oración para Jesús. O sea, con esto el Señor nos está dando un tremendo mensaje a nosotros. En el 7:34 de Marcos también, la palabra del Señor nos habla con respecto a esta vida de oración de Jesús. Dice, y levantando sus ojos al cielo, gimió y dijo, éfata, es decir, que sea abierto. Estamos también mirando cómo Jesús oraba también allí, también pidiendo al Señor que obrara en la vida de aquellos que llegaban a pedirle alguna necesidad. Y miramos en el 11:24, también de Marcos, refiriéndonos a la vida de Cristo en su vida de oración, dice la palabra del Señor, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hablando el Señor acerca de la manera que teníamos que orar y con la fe que debíamos hacerlo, ¿no? Jesús mismo está enseñando eso, ¿no? Sobre la oración. Quiere decir que sus oraciones eran acompañadas de fe, ¿no? Y todas estas bendiciones podía uno disfrutar, se podían disfrutar en la vida de oración de Jesús. Esta era la vida de oración de Cristo. Solamente cité algunos versículos, pero yo sé que si usted lee los evangelios, detenidamente se va a dar cuenta cuántas veces el Señor oraba y por qué oraba, ¿no? Si esto fue tan importante para Jesús, yo le pregunto, que era el Hijo de Dios, ¿no? Y que dependía de Dios y que tenía el poder de Dios. Yo le pregunto si para usted es importante o no. Si para Jesús fue importante, fue necesario, ¿no cree que para usted también? ¿No cree que para nosotros también? Hay veces, pues, nosotros, desgraciadamente, no tomamos la oración como parte de nuestra vida diaria, como cristianos. Entonces solamente oramos es cuando tenemos algún problema, ya que estamos de verdad, que no tenemos para dónde coger, entonces así venimos urgidos a orar. Pero la verdad no es la idea. Jesús oraba por todo, Jesús oraba después de trabajar en el ministerio, Jesús oraba en la madrugada, Jesús oraba todo el tiempo, y es porque Jesús nos está dando un tremendo mensaje a través de la oración. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no oramos? Porque es que la oración es poder tener esa relación con Dios, donde vamos a tener la ayuda de Él, la sabiduría de Él, la bendición de Él para nosotros. Pero miremos qué pasa cuando nosotros descuidamos nuestra vida de oración. Cuando nosotros descuidamos nuestra vida de oración, desafortunadamente nos cargamos emocionalmente, nos cargamos físicamente y nos cargamos espiritualmente. Una persona que no ora, desafortunadamente vive cargada. Y vive cargada, ¿por qué? Porque pues los problemas de la vida vienen y agobian su alma, agobian su ser, y termina esta persona físicamente enferma. ¿Por qué? Pues porque con toda esa carga emocional que tiene, hay tantos problemas familiares, problemas en la relación de pareja, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, problemas financieros. ¿Cuántos problemas no tiene la gente a diario? Y aún así la gente prefiere vivir cargada y no ir a buscar a Dios en oración para que su vida pues pueda tener ese descanso, ¿no? Y esa solución a ese problema. Entonces, escuche, el problema de no orar, por eso Jesús oraba todo el tiempo, porque él entendía que él necesitaba a alguien que le ayudara a llevar esos problemas y esas dificultades que le enfrentaba a diario. Y tú también tienes que ser consciente de eso. Por eso la oración juega un papel importante en esto, ya que cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, pues las cosas vienen a ser diferentes. Por eso, Efesios capítulo 6, versículo 18, el apóstol nos invita a orar en todo tiempo, dice la Escritura. En Efesios capítulo 6, versículo
18. Dice la Escritura, con respecto al consejo que nos da el apóstol, ¿no? Dice así, Efesios 6, 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es el consejo que da Pablo a la iglesia de Éfeso, diciendo, un cristiano tiene que estar orando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si no ora, o sea, si no busca a Dios, va a enfermarse emocionalmente. O sea, quiere decir que se va a cargar en sus emociones. Es cuando usted encuentra a esas personas llenas de ira, personas amargadas, personas que explotan por todo, personas tristes, personas desanimadas. Démonos cuenta que ahí están las emociones involucradas, ¿cierto? Y es sencillamente porque esas personas no oran, sencillamente. ¿Y por qué vienen esas expresiones así en sus emociones? Pues porque están cargados, están manejando cantidad de problemas y dificultades, pero en su humanidad. Y entonces las emociones son las que reciben el golpe, ¿no? Y físicamente pues se enferman. ¿Por qué? Porque el cuerpo pues lo que hace es manifestar todo lo que se vive, ¿no? Entonces es cuando encontramos personas que están enfermas de su tensión, del corazón, una cantidad de enfermedades que surgen debido a todas esas cargas que presentan, ¿no? Por eso el estrés, que es la enfermedad de moda. ¿Por qué el estrés? Pues porque precisamente todo el mundo está preocupado, está angustiado, está corriendo, está yendo, pero no están orando y están manejando todo eso desde su humanidad. Y la verdad es que no es aconsejable hacerlo. Por eso para el Señor Jesús fue importante la oración, porque Él no manejó nada desde su humanidad. Por eso Él oraba. Las oraciones de Él eran precisamente ir a hablar con el Padre y contarle cómo se sentía, qué estaba viviendo, qué estaba experimentando y cómo el Padre lo podía ayudar, ¿no? Esa fue su vida, toda su vida fue un estilo de oración. Y nosotros, con todos los problemas que tenemos y todas las cargas que llegan, y no buscamos a Dios para entregarle nuestras cargas, pues qué locura, ¿no? Pues nos vamos a enfermar. Y entonces aparecen esas enfermedades físicas y también esa enfermedad espiritual, ¿no? Entonces se enferma el alma también. Entonces viene el agobio en el alma ya. Y bueno, son enfermedades que generan cargas. Eso pasa cuando nos descuidamos en la oración. Vivimos como cargados. Y bueno, y lo más tremendo es que esas cargas producen en nosotros un desgaste. Nos desgastamos nosotros. Y entonces son esas personas que están agotadas, están cansadas y no saben por qué. Estoy agotado, estoy cansado. Y él no sabe por qué. Y yo sí le digo por qué. Por tus cargas que estás llevando y que no las has podido entregar. Por eso Jesús nos invita en Mateo capítulo 11, versículo 28. En Mateo capítulo 11, 28, a entregar nuestras cargas a Él. Dice la Escritura en Mateo 11, 28. En aquel tiempo respondió, Jesús y dijo, miremos el 28, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vea, mire lo que dice el Señor. Venga a mí todo el que esté trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estamos hablando que el Señor Jesús está haciendo una invitación a aquellas personas que están cargadas, que tienen problemas, dificultades que están afectando su vida emocional, su vida espiritual y su salud física. Le está diciendo, venga, entréguemelos a mí y yo los voy a hacer descansar, que era lo que hacía Jesús en su oración con el Padre. Entonces, ¿y qué es lo que tenemos que hacer nosotros hoy? Ahora, ¿por qué Jesús hace esta invitación de venid a mí todos los que estéis cargados y que yo los voy a hacer descansar? Porque en el plan de Dios, Dios nunca nos creó para vivir cargados.
O sea, la carga es algo que no forma parte del estilo de vida de una persona que tiene a Jesucristo, que conoce a Cristo. No está contemplado la carga en la vida de un cristiano. ¿Por qué? Pues porque el mismo Jesús, por eso está haciendo la invitación. O sea, Dios no quiere que usted viva cargado emocionalmente. Dios no quiere que usted viva cargado espiritualmente. Dios no quiere que viva cargado usted físicamente. Dios lo quiere libre, lo quiere ligero, como dice la Escritura. Cuando el Señor habla, ¿no?, en su palabra, y dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, con Jesús las cargas se hacen ligeras. Por más pesadas que éstas sean, tú vas a tener un ayudador ahí contigo para sobrellevar ese problema, esa crisis, esa situación que tú no has podido manejar. La gente termina donde el psiquiatra, la gente termina donde el psicólogo. Y es verdad, porque ellos no han encontrado una solución a sus problemas. Pero yo te invito a que termines orando, a que busques a Dios en oración, hablando con Él y contándole cómo te sientes. Orar no es otra cosa sino hablar con Él. Eso es orar. Es sacar un tiempo a solas, como hacía Jesús, a la madrugada, en la noche, después de todo el ajetreo diario, y poder decirle, mire Señor, me siento así, estoy así, vivo esto, me pasa esto, tengo esto, estoy cansado, no sé cómo solucionar esto, ayúdame, tú eres el único que me puedes dar una salida. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo hizo la invitación. Venga a mí todo el que esté trabajado, todo el que esté cargado, venga a mí y yo lo voy a hacer descansar. Entonces, ¿quieres vivir una vida descansadita, una vida relajada? Que sí, que tienes problemas, es cierto, que tienes dificultades, es cierto, que hay crisis inmanejables, todo eso es cierto. Pero lo más cierto es que si tú entregas eso a Jesús, tú vas a vivir descansado. O sea, eso no te va a dañar tu salud emocional, eso no te va a dañar tu salud física y menos tu salud espiritual. Entonces mire lo que nos dice el apóstol aquí en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7. Mire lo que está diciendo Pedro a cada uno de nosotros. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7. Dice así la Escritura: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué nos está diciendo Pedro, el apóstol? Que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Si alguien puede cuidarnos, es Él. Entonces, es algo que nos está invitando a hacer Pedro, que nosotros echemos todo problema, toda dificultad, toda crisis sobre Jesús. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, ahí está la invitación. ¿Y cómo echo yo toda mi ansiedad sobre Él? Pues a través de la oración. Es sencillo. Es que tú eches todas tus crisis, todas tus dificultades a través de la oración. Ese es el consejo de Pedro, el apóstol. Pedro alguna vez fue invitado a orar por el Señor cuando estaban en Getsemaní, cuando Jesús estaba allí próximo a partir. Lo invitó a orar y Pedro se puso a dormir. Y Pedro no quiso orar. Y a la hora de actuar, Pedro, en el momento en que toman a Jesús preso y lo llevan para crucificarlo, Pedro coge a un soldado y le quita una oreja. No contento con eso, Pedro desafortunadamente más adelante empieza a negar al Señor y a decir groserías en una plaza y a renegar y a decir que no era cristiano. ¿Por qué? Por no haber seguido el ejemplo del Señor, que tenía que orar. ¿Qué hizo Jesús? Cuando lo tomaron, Jesús había orado en Getsemaní todo el tiempo. De hecho, Jesús nunca pecó. Démonos cuenta que la oración es tan necesaria, porque ahí es donde metemos la pata. Si no oramos, metemos la pata. Pedro metió la pata. Pero este mismo Pedro que fracasó aquel día, el mismo Pedro que negó al Señor, el mismo Pedro que le cortó la oreja a un soldado con el fin de hacerse supuestamente de defender al maestro, y que metió la pata aquel día, es ese mismo Pedro que nos está invitando hoy a orar y a decir, si tienes algún problema, una dificultad, la solución es orar.
La solución es sacar ese tiempo a solas con Dios y hablar y contarle cómo nos sentimos y lo que estamos viviendo. Bueno, Dios usa nuestro tiempo de oración. ¿Cómo usa Dios nuestro tiempo de oración? Miremos lo que dice la Escritura aquí en 2 de Corintios. Vamos a mirar cómo Dios usa nuestro tiempo de oración. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Dice la Escritura, refiriéndose a la oración. Y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bueno, en este tiempo de oración, ¿tú qué vas a recibir? En este tiempo de oración tú vas a recibir nuevas fuerzas. Lo que está diciendo aquí el apóstol es que en esas crisis que nosotros manejamos, en esos momentos difíciles, ¿cierto? Donde nosotros decimos no podemos, entonces viene el poder de Dios y se glorifica en nosotros. O sea, en esas debilidades que tenemos y que humanamente no podemos manejar, el Espíritu de Dios viene el Señor y se manifiesta en nosotros, dándonos nuevas fuerzas. ¿Cómo les parece eso? Por eso una persona que ora no vive desanimada, no vive triste, no vive desilusionada. Es una persona que por más problemas que tenga, sigue adelante. Nadie lo detiene. Sí, tiene problemas, tiene dificultades, pero es que el poder de Dios que ha buscado en la oración le está dando esa capacidad de sobrellevar las cosas hasta esperar la manifestación victoriosa del Señor en su necesidad. Por eso dice que el Señor se glorifica, que el poder de Él se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, mire cómo Dios usa ese tiempo de oración para fortalecernos. La gente, desafortunadamente, como no oran, entonces fácilmente se desaniman, fácilmente terminan derrotados, fácilmente terminan frustrados, fácilmente desilusionados. Y bueno, ¿por qué? Porque les ha faltado lo más importante para enfrentar las dificultades de la vida. ¿Cuáles son? El poder de Dios. Mire, los problemas, el único que tiene la capacidad para ayudarnos a solucionarlos, esas cargas, es el Señor. Y mire lo que dice Isaías capítulo 40, que también es hermoso. Isaías 40, versículo 29. Dice aquí, y es importante que nosotros tengamos en cuenta este gran hombre de Dios que nos dice, Isaías 40, 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Qué está diciendo aquí? Que cuando tú buscas a Dios, cuando tú le abres tu corazón a Él y vas y lo buscas por más cargas que tenga, dice, Él te va a dar fuerzas. Si estás cansado, si estás abatido por las dificultades de esta vida, tú vas y buscas a Dios y recibes nuevas fuerzas. Él las va a multiplicar. Eso es interesante, ¿no? Y nos coloca a los jóvenes como ejemplo, ¿no? Entonces está hablando, un joven tiene todo un potencial, es vigoroso, ¿no? Pero dice, ellos se cansan, ellos flaquean y caen, hablando de que humanamente hay un límite para el ser humano. Y más está tomando como referencia aquí a los jóvenes, que supuestamente son imbatibles, digámoslo así, por su energía, por su vigor, por todo lo que ellos en ese momento tienen. Pero aquí nos dice algo muy bonito, dice, pero los que esperan en Jehová, o sea, los que buscan a Dios en sus problemas, los que buscan a Dios en sus dificultades,
Los que buscan a Dios en medio de sus crisis, dice, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Las águilas vuelan muy alto, ¿no? Entonces, una persona que entrega sus cargas a Dios es una persona que no está arrastrada por el peso de la carga, está volando, se puede imaginar. Se puede imaginar su vida volando por encima de una carga que usted tiene, porque así es como vuelan las águilas, muy alto. Dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que la bendición de uno, confiar en Dios. O sea, para orar tú tienes que confiar en Él. Para orar tú tienes que entregarle tu carga y esperar en Él. Sí, porque es Dios el que hace la obra en nosotros. Y entonces, todo va a pasar menos que tú te vas a enfermar emocionalmente. ¿Por qué? Porque tu carga ya la tiene otra persona que está ayudándote a solucionar el problema. O sea, ya no es tu problema. El problema es de quien la recibió, el que invitó a que la entregáramos, Jesús. Entonces, no te vas a enfermar ni emocionalmente, ni físicamente tampoco te vas a enfermar, ni tampoco espiritualmente. ¿Por qué? Porque tú estás esperando en Dios. Entonces, como estás esperando en Él, que Él solucione tus crisis, tus dificultades, que tú le entregaste en oración, ¿no? Porque ese es el paso que hay que dar, orar. Jesús oraba todo el tiempo. Y Dios quiere que tú ores todo el tiempo, como dice el apóstol allá. Hace un momento leíamos eso, decía, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Quiere decir que en todo tiempo hay que estarle presentando a Dios nuestras necesidades, nuestras dificultades, todo aquello que abate nuestra alma, que aflige nuestra alma, problemas de cualquier índole. Si todo el tiempo tú estás entregando tus cargas a Dios, entonces nadie te va a detener, no te vas a cansar, no te vas a fatigar, vas a vivir una vida vigorosa, relajada, bendecida y con la certeza que tus problemas, por más grandes que sean, el Todopoderoso los tiene en sus manos y tú vas a encontrar en ellos una salida. Entonces, una persona que sabe que hay alguien que le ayuda a llevar su carga, a solucionar sus problemas y sus dificultades y a tener una salida, no es alguien que esté afectado emocionalmente, no es alguien que esté afectado físicamente y espiritualmente, es alguien saludable, es alguien que realmente puede vivir esta vida de una manera tranquila y bendecida. Es el consejo. Por eso cuando no oramos, vivimos enfermos, vivimos cansados y vivimos cargados. Y Dios no quiere que esa sea nuestra vida. Por eso te invito a que le entregues hoy tus cargas al Señor. Dile, Señor, quizás yo no sabía cómo era la manera que tenía que hacerlo para ser libre de esto que me está atormentando, de esto que me está afligiendo y que me tiene derrumbado. Pues te voy a invitar a hacerlo conmigo esta mañana antes de terminar nuestra palabra, este tiempo. Vamos a decirle, Señor Jesús, he entendido que tú tomas todas mis cargas, que tú me has invitado a entregártelas. Señor Jesús, yo quiero hoy entregarte toda mi ansiedad, todo aquello que hasta aquí me ha enfermado emocionalmente, todo aquello que hasta aquí me ha enfermado físicamente y espiritualmente me ha cargado. Te entrego todas mis dificultades, te entrego mis debilidades, aquellas cosas que no he podido manejar ni solucionar porque no he podido, Señor. Pero tú sí tienes el poder para hacerlo. Así es de que yo te pido en el nombre de Jesús que hoy, a partir de hoy, me permitas llevar una vida de oración, ya sabiendo que es orando que puedo ser libre de todo aquello que me puede dañar mi vida física, emocional y espiritual, pues lo voy a hacer. Hazme un hombre de oración que esté pendiente todo el tiempo de estarte entregando cada situación que vive mi alma en esta tierra. Permíteme vivir una vida descansada como tú la viviste. Pero ayúdame a hacer de la oración algo serio en mi vida diaria, que yo pueda vivir diariamente orando todo el tiempo,
como dice tu palabra, para poder vivir una vida sin cargas y descansado. Que Dios te bendiga. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ubaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Momentos con Dios.